Buenos días. Como vamos tan mal de tiempo, ahorro los saludos que ya me gusta. A mí me gusta la genealogía. Vamos al origen del problema. ¿Por qué hacemos cosas indebidas? ¿Por qué nos piden cosas indebidas? Seguramente porque están muy equivocados respecto a la realidad que nosotros creemos compartir. Un trabajo publicado este año, Gergi Geranser y Oded Belvar, que estuvo con nosotros en las jornadas de Economía de la Salud este año. Miren, preguntaron a 5.000 o 9.000, 5.000 mujeres de 9 países europeos cómo creían que influía en reducir mortalidad el cribado de cáncer de mama. Arriba sus creencias, abajo los datos que nosotros manejamos. Su sobreestimación del riesgo es brutal. Creen que el problema es de una magnitud en volumen y número infinitamente no, pero en fin, 20 veces mayor de lo que es en realidad. Y que la capacidad de alterarlo también es muy superior en reducir a la mitad, cuando apenas reducimos en un 20%, el pronóstico que tendrían con o sin cribado. En estas condiciones, ¿cómo queremos creer que tomen decisiones que nosotros llamamos razonables? Si lo razonable nuestro se ajusta a nuestra evidencia sobre cómo funciona, lo razonable de ellos está a sus creencias. Creencias que hemos contribuido a crearlas en ocasiones con mensajes sanitarios agregados, mensajes individuales de profesionales, la medicalización, las hemos preocupado como que esto es su mayor fuente de mortalidad y no los problemas cardiovasculares como los de todo el mundo, un problema que hemos generado y que deberíamos retomar desde ahí y no por otros sitios. Por cierto, para hombres con cáncer de próstata pasa exactamente lo mismo. Curiosamente, las cosas que hemos hecho mucho objeto de atención. ¿Cómo trabajamos esto los profesionales? ¿Estamos bien capacitados para eso? Un experimento también de Geranser. 160 ginecólogos en una sala. Y les pregunta, ante una mujer que viene preocupada porque ha dado positivo en un cribado, ¿cómo le marcaría cuánto significa esto el positivo respecto a la probabilidad de tener cáncer? ¿No? Y le dan los datos habituales. La incidencia de cáncer en el grupo, 1%, la sensibilidad de la prueba, 90%, y los falsos positivos, las falsas alertas, 9 de cada 10. Y con esto les dice que hagan una votación interactiva en la sala. Esto es lo que sale. Solo el 21% aproxima la correcta estimación. 1 de cada 10 veces será un cáncer ese positivo. Unos pocos menos, un 19%, dicen que subestiman del copón. 1 de cada 100, no se preocupen, esto del cribado es tontería. Tampoco es esto. Pero el 60% restante, los 2/3 que quedan casi, sobreestiman enormemente. Uy, qué mal lo tiene. 8 de cada 10 o 9 de cada 10 sí que van a tener cáncer. Estos son experimentos en realidad hechos que nos muestran la terrible disonancia entre las cifras que manejamos, las que ponemos en las guías y cómo luego lo perciben profesionales y usuarios. Hay buenas noticias. Cuando en lugar de darles los datos, como los solemos dar, con probabilidades condicionales, los damos en frecuencias naturales, los profesionales aciertan muchísimo más, no los legos van por otro lado. Los profesionales, a la izquierda son los resultados de la primera parte que he mostrado, a la derecha, como dándoselos en frecuencias naturales, el 87% dan la estimación correcta. Quedan algunos irredentos, pero imagínense cuando les damos odds ratios o razón de riesgo relativo lo que está pasando, que es lo que hacemos en nuestros documentos. La capacidad de interpretar esto adecuadamente es remota, si alguna. Hay un problema de numerismo, por descontado, pero el numerismo se distribuye de modo irregular. Solo en los periodistas se da el 100%. En el resto tenemos unos más habilidades que otros. El problema básico es las limitaciones de racionalidad que se dan en todos los seres humanos y que se llevan estudiando y que en estos últimos 20-30 años han avanzado mucho el conocimiento desde la psicología, los experimentos, pero en el marco que llamamos economía de la conducta, Behavioral Economics, porque hemos pasado de la utilidad esperada a un modelo de absoluta racionalidad abstracta a cosas como las heurísticas frugales, los atajos, las reglas del pulgar, que explican mucho mejor cómo incorporamos la información. Para esto hay un montón de literatura sólida, mucha dedicada a salud, Behavioral Economics, mucha dedicada a salud, muchos hábitos saludables, que no es exactamente nuestra área, pero en fin, y mucha literatura de divulgación aceptable. El libro de Taylor, último premio Nobel de Economía, psicólogo, un pequeño empujón, Natch, es un clásico y tiene muchos ejemplos de salud porque ya está en el título. El de Ariely, traducido de aquella manera y un poco más cuestionable, es suficiente para adentrarse en las cosas. El de Kahneman es más pesadito, pero vale la pena que empecemos a repensar cómo pensamos. O sea, esto es una recomendación general para todos. Y Rick Savy, para los sanitarios, lo que pasa es que este no está traducido, diría lo de Lichtenberg: el que tenga 2 pantalones que venda uno y se compre este libro.
Tenemos un montón de literatura más accesible, por descontado. Más accesible quiere decir que con una búsqueda en PubMed podemos hacer encuentros numerosos de aplicaciones, etcétera, y de marco conceptual. Y de aplicaciones tenemos bastantes ya puestas en marcha, experimentos naturales, digamos, cosas hechas en realidad que funcionan. Una muy clara. Gales ha mejorado enormemente su tasa de donación para trasplantes. ¿Cómo? Haciendo lo que hicimos nosotros. Por defecto, se es donante. Ese es el gran éxito. Ese y el dinero oscuro que engrasa la máquina. Pero el gran éxito del modelo español es la opción por defecto. En Gales han pasado así y han pasado de ser países tipo anglosajón, bastante restringidos en sus donaciones, a tener unas donaciones y una efectividad enorme. Una que me ha sorprendido, porque es una vieja guerra en la que hemos participado algunos de aquí, para el lavado de manos en los hospitales, en lugar de mantenerlo como una molestia que se pretende reunir, que sea un momento de coquetería, una ocasión de perfumarse, una alegría en el hospital, hacerlo atractivo en lugar de una rutina. Para pacientes el troceado de raciones, las checklists, en definitiva, son formas de hacer visualizar, de poner preeminencia, salients, a los asuntos que son los relevantes en un procedimiento. Y lo que es el menú estrella de esto es lo que se llama arquitectura de la decisión. Pues organizar las cosas para que lo fácil sea hacer lo que creemos que se debe, lo que es más favorable, poner la comida saludable más cerca o... ¿Alguien sabe en qué decreto se prohibieron los saleros en los restaurantes? Pero funciona. No encontramos en restaurantes buenos un salero encima de la mesa. Y no ha hecho falta un decreto. Hay formas de difundir comportamientos por defecto mejores que no son los meramente normativos. Como todo el mundo se está portando bien, lo voy a intentar y voy a obviar esta parte, se la dejo. Pero sí que les voy a hacer una pequeña muestra de principios que se pueden aplicar ya al diseño de documentos, guías, etcétera, que tienen sentido directo y forman parte de la panoplia de la economía del comportamiento para estas cosas. Todo lo que sea proponer opciones por defecto ayuda. Por supuesto, esto en el libro de Taylor y Sunstein se hablaba de paternalismo libertario, luego el nombre ha cambiado, pero la idea es, libertad, usted haga lo que quiera, pero preferiríamos que haga esto. Pero libertario, libertad, impone responsabilidad. Usted por defecto, esto. Si cree que debe hacer otra cosa, hágalo. Pero por favor, justifíquelo. Y no es un solo coactivo, no es por un interés coactivo. Queremos saber por qué, porque así aprenderemos de los fallos que puede haber en la conducta general. Infórmenos de qué motiva el alejamiento de la pauta marcada. Entonces, opciones por defecto 1, permitir salir de ellas por descontado, pero pidiendo una justificación de por qué. Lo que se llama el efecto IKEA. Hay un sesgo conocido de los estudiados por la economía del comportamiento, que es que lo nuestro siempre está mejor. Entonces, si lo hemos hecho un poquito, ya es más nuestro. Si la guía te la mandan hecha, te puedes criticarla. Si tienes que adaptarla, ya las reglas es tuya. Es que a nosotros nos ha quedado niquelada, porque atendimos a la población. Estas cosas funcionan. Terriblemente lo vamos sabiendo cada vez más. El sesgo de exceso de confianza, aprovecharlo. Igual que estamos muy seguros que algo se hace bien, que sea la confianza en las guías, en los productos, lo que ayude a que se potencien. O aumentar la intensidad de los mensajes clave, porque al final metemos tanta cosa que es tan importante, que no queda nada que destaque y quede. O, perdón, esto no soy yo. Bien. O coger el statu quo, la tendencia de ir todo el mundo hacia el statu quo y querer hacer lo que todos, pues poner el S en línea a través del encarrilado, puede suponer las guías. Hay bastantes más. Básicamente, enmarcar bien los mensajes, el efecto marco es esencial en estas cosas, aprovecharse de las normas sociales, casi nadie quiere ser discrepante, por lo tanto, bueno, sí, casi nadie he dicho, por lo tanto, llevarlos ahí, las opciones por defecto esencialmente y destacar la importancia de algunas cosas. Un aviso importante. En uno de los textos famosos de esto, dentro de la unidad Nudge, porque hubo una unidad del gobierno británico puesta ya por finales de la década pasada para hacer intervenciones, para diseñar intervenciones sociales de esto, del aprendizaje, habla muy bien de nosotros. Dice, los sanitarios se han inventado el ensayo clínico controlado y tiene una cosa que se llama la colaboración Cochrane, que es de morirse. Con eso aprenden juntos y no sé qué. Gracias. No han visto las entretelas, pero bien. No están mal. Los demás, dice, el mundo no ha cambiado para los demás estos derechos sanitarios, pero en otras partes seguimos trabajando con intuiciones, no tenemos tanta evidencia, etc. Aquí lo que hay que tener cuidado es no salirnos de nuestro marco.
Hay bastante evidencia experimental. De hecho, uno de los nombres de la economía del comportamiento también es economía experimental. Experimentos sólidos, fundados, aunque sean con nenes pequeñas, como se vienen haciendo, porque si hacemos cosas que son de sentido común, el sentido común está cargado con todos los prejuicios que alteran el buen razonamiento. No olvidemos que decía alguien que el sentido común es eso que nos dice que la Tierra es plana. Bien, pues con esta idea en la cabeza yo creo que quisiera haber despertado el interés por mirarse algo de esto de economía del comportamiento, esta literatura que he dicho que está accesible, y recordar que primero lo leemos y luego los experimentos con gaseosa. Gracias.